Muy buenas tardes a nuestra tutora, así como a todos los integrantes del equipo 2. Soy José Manuel Osnaya Ordóñez. En esta de mi presentación sobre el empirismo británico y su transformación al asociacionismo de Hurley. El equipo 2 lo conformamos Sabino Eduardo Chaverría Chávez, Janet García Valderas, Sofía Trinidad López Toga, María Claudia Rosas Castilla y su servidor José Manuel Osnaya Ordóñez. Aprovecho para volver a agradecerle a todos quienes conforman el equipo su apoyo y su comprensión. De verdad, muchas gracias. En primera instancia se habló de un contexto general, sobre todo en el cual se ubicaba tanto el asociacionismo como el empirismo. Estábamos hablando de un contexto donde la Ilustración finalizaba con la Revolución Francesa, la época que fue nombrada al principio como la Edad de la Razón, época donde el problema de la naturaleza humana fue planteado por numerosos pensadores. Brummel sugirió en una división del periodo mundo romántico, la nueva Ilustración, darwinismo y evolución y el fin del siglo. De igual forma, se acordó hablar un poco de las corrientes filosóficas existentes al medioevo, posterior al medioevo, donde hablamos de un romanticismo, racionalismo, positivismo, idealismo, se hizo mención de ellas, pero bueno, finalmente esto nos lleva al empirismo, donde lo único que podemos con certeza son nuestras ideas o imágenes recogidas a través de la experiencia. Los datos de los sentidos constituyen el primer estado de la mente. Más adelante abundamos en esto. De igual forma se habló un poco del racionalismo a través de René Descartes, que fue uno de los máximos representantes, de que trataba la corriente filosófica, Baruch de Spinoza, Leibniz. Bueno, finalmente se consideraba la fuente de nuestro conocimiento, el racionalismo. No abundamos más en ello, solo se hizo una mención para manejar el contexto general existente en aquella época. Forma nos lleva esto al empirismo británico. Los cuales basaron la psicología en la experiencia, refuta el racionalismo justamente, y surgió en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, justo al término de todo el contexto que al inicio se mencionaba. Se interesa en cómo funciona el ordinario la mente, y no en cómo debería funcionar idealmente como los racionalistas pensaban. Se basa en el método inductivo, obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. La experiencia era la base adecuada de la ciencia y se logra conocer algo mediante la experimentación, de igual forma más adelante, un poquito más completo. ¿Quiénes fueron los principales exponentes? Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, y como tal, escuela escocesa. Ese conocimiento tiene origen en la experiencia sensible. Vamos, las sensaciones externas son las que nos dan los conocimientos. Se expone al racionalismo, ya que para estos el origen del conocimiento es la razón. Se opone a la teoría innatista del racionalismo y Locke postula que la mente humana es una hoja en blanco en la que las vivencias van imprimiendo marcas. Sin embargo, reconoce las facultades del pensamiento, la memoria y la percepción como innatas. Más bien se oponía a los principios morales innatos. Y justamente Locke es quien dará pie a esa transición entre el empirismo hacia el asociacionismo, hacia el asociacionismo. Más adelante también manejamos un poco esta parte de una manera más concreta. Hobbes, que fue posiblemente el más destacado representante del empirismo, nos decía que solo la materia existe, las acciones ya están determinadas. La filosofía racional y significativa de la teología, perdón, él realizó la división de la filosofía racional y significativa y de la teología irracional y sin sentido. Hizo esa división, dijo que la filosofía iba separada totalmente de la teología, porque la filosofía tenía un razonamiento, tenía un significado, mientras la teología, vamos, finalmente era una serie de creencias sin fundamento alguno. La filosofía debería hacerse según el método de la geometría. La sustancia espiritual es una idea carente de sentido. Solo la materia existe y las acciones de las personas, en no menor grado que las de los animales, están totalmente determinadas. Más adelante, aquí mismo se habla de esta parte de una manera interesante, porque si bien es cierto que él decía que todo ya estaba determinado, había unas agravantes que podían permitir una acción o un reaccionar distinto. El habla y el pensamiento son lo mismo. El pensamiento es consecuencia del habla. Él sostenía esta parte, que para poder tener o llegar a un pensamiento era
como consecuencia del habla. Incluso dice, los niños no poseen razón hasta que han alcanzado el uso correcto del lenguaje. Nuevamente, si no tienes lenguaje, no tienes una razón porque no hay pensamientos, no llegan ideas que creen pensamientos, es lo que él manejaba. Todo conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial. Descartó la metafísica como carente de sentido. El pensamiento es un habla manifiesta o encubierta. Insistía mucho sobre esta parte, que era a través del lenguaje. Y aquí, bueno, nos referimos nuevamente a esta parte que decíamos hace un rato de que todo está determinado. Hay reglas inherentes a la naturaleza que existen, aun cuando la humanidad no las reconozca y gobiernan todo. Pero, aquí está el agravante o la diferencia. Nuestro razonamiento puede quebrantarlas si estamos en condiciones de sufrir un daño personal. Nuevamente, o más que nuevamente, en ese momento hablamos de un libre albedrío. Finalmente, aun y cuando la sustancia espiritual es una idea carente de sentido y todo lo que ya nos mencionó, se puede quebrantar eso que ya está predeterminado si estamos en condiciones de sufrir un daño personal. Locke, nuevamente insisto, aquel que dio las pautas para hacer una transición entre empirismo hacia asociacionismo, decía que él buscaba comprender cómo funcionaba realmente la mente humana, conociendo la fuente de sus ideas y las limitaciones del conocimiento humano. Decía que las ideas son simples o complejas y finalmente es una de las bases que dan pauta al asociacionismo. La única fuente de conocimientos es a través de la experiencia sensible, nuevamente nos maneja esa parte. El pensamiento no agrega nada, solo une los datos de la experiencia. Y aquí viene esta parte en la que expresa un poco más a fondo. Aseguraba que las ideas procedían de la experiencia. Aquí ya plenamente nos habla de que es a través de estímulos externos, no solamente de un habla, no solamente de, vamos, es yo convivo diariamente en un mundo y de ese mundo recibo experiencias y esas experiencias me dan el conocimiento. En ella se funda nuestro conocimiento y deriva de ella la observación ocupada de los objetos externos y sensibles o en las operaciones internas de nuestras mentes es lo que provee a nuestros entendimientos de todos los materiales del pensamiento. Y esas dos son las fuentes del conocimiento de donde emanan las ideas que tenemos. Para tener conocimiento es a través del mundo en el que nos rodea, a través de esos estímulos externos, lo cual nos da sensaciones a través de nuestro sistema nervioso. Bueno, más adelante vemos eso, pero a través de nuestro sistema nervioso central, el cual llega a nuestro cerebro, procesa las ideas y nos da entonces el conocimiento. Muy bien, también tenemos a David Hume, que decía que las ideas proceden de las impresiones. Sin impresiones no hay metafísica como casualidad y sustancia, y las ideas abstractas son solo combinaciones de sensación. El asociacionismo. Los principales expositores son Locke, que él hizo esa transición, insisto, entre el empirismo hacia el asociacionismo, o complementó el empirismo con el asociacionismo, Berkeley y Hume. Ellos proporcionan una teoría de los procesos cognitivos, combinándose con el utilitarismo. El asociacionismo describe el cómo del pensamiento y la conducta, y el utilitarismo el por qué. El asociacionismo. El asociacionismo describe la mecánica cognitiva de la mente, es decir, cómo funciona el conocimiento en la mente, cómo es que la mente trabaja para obtener el conocimiento. El conocimiento proviene de las asociaciones de imágenes o ideas, nuevamente. No solo hablamos ya como en el empirismo de lenguaje, aquí hablamos de que tenemos imágenes externas que nos dan o nos provocan el conocimiento. Una duda que yo tengo aquí, me surgió mientras hacía el video, es entonces, según esto, los invidentes no tendrían conocimiento, pero bueno, supongo que de aquí parte el que haya tantas corrientes y tantas teorías. Las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. Yo lo imagino de esta forma. Yo recibo un pellizco. Ese pellizco, mi sistema nervioso central toma conocimiento de todo lo que implica ese pellizco. Manda la información al cerebro, el cerebro procesa la información y hace una asociación que cada vez que yo reciba ese tipo de acción, es decir, un pellizco, me va a provocar ciertas reacciones, dolor, malestar, enojo, etcétera.
Entonces de aquí parte de algo simple que es que llega alguien y graciosamente me pellizca, hasta que ya mi cerebro dice ¡ay! Y no te me acerques. Bueno, David Harley, que es el principal expositor del asociacionismo. Desarrolla el asociacionismo como doctrina. Él ya habla de una doctrina psicológica en su libro Observaciones sobre el hombre en el 749. Explica bueno, en el 1749, perdón. Explica la asociación de la mente como con la conducta humana. Adopta la teoría de las vibraciones nerviosas de Newton y une asociacionismo y utilitarismo, puesto que el placer y el dolor acompañan las sensaciones. Algo similar a lo que dije del pellizco, porque igual pudo haber sido un beso y ahí sí sería distinto. Bueno, el asociacionismo de Herrlich se presenta la vibración, bueno, él manifestaba de esa forma, que se presenta la vibración de los nervios de los estímulos externos, las vibraciones intensas tardan en desaparecer y las sensaciones persisten. Eh, Deseaba crear una psicología que combinara la filosofía de la fisiología. En conclusión de ese trabajo, la transformación que realizó Herrlich en los estudios fue: las experiencias que el ser humano tenía, las podía asociar a otras, ya sean simples o complejas, las cuales con la repetición se fortalecían, y eso se daba gracias al sistema nervioso, el cual provocaba vibraciones y las cuales formaban estímulos transmitiéndolos a otras partes del cuerpo, siendo estas asociaciones el mecanismo fundamental para relacionar el nivel sensorial con los procesos mentales superiores. Es decir, yo recibo cualquier estímulo sencillo, de lo que sea, al respirar, al hablar, al besar, al platicar, todo cuanto, al simplemente ver algo, todo cuanto me rodea me provoca un estímulo sencillo, que al ser procesado por mi sistema nervioso central, manda la información al cerebro para que éste haga toda la asociación y entonces cree tanto el conocimiento como, bueno, como tal es el conocimiento. Todo esto es lo que el asociacionismo crea, o mejor dicho, plantea. Y bueno, todo también parte en gran medida de él, eh, de aquello que también, de lo que ya mencionamos anteriormente, que era el empirismo. Finalmente es la base de este asociacionismo. Este, y en síntesis sería la presentación que el equipo 2 realizamos. Gracias por todas las atenciones, es enriquecedor esto. Muy buenas tardes.